Hola estudiantes, sean bienvenidos a este primer encuentro del componente curricular de inmunología. En esta semana vamos a explorar sus conocimientos previos sobre inmunología, ver qué generalidades ustedes conocen sobre esta rama de la biología. En esta ocasión vamos a estudiar los órganos del sistema inmune y las células de este sistema. Lo primero que deben tratar de recordar en base a lo aprendido en anatomía e histología es preguntarse ¿qué órganos intervienen en la defensa contra los agentes agresores? Cuando nosotros hablamos de inmunología nos referimos al estudio de la respuesta de nuestro cuerpo contra agentes agresores. Estos agentes agresores pueden ser agentes agresores externos, como por ejemplo un microorganismo como una bacteria, un virus, un parásito, un hongo. Incluso puede ser también un agente extraño, por ejemplo, si entra una astilla a nuestro cuerpo, pero también un agente agresor puede ser interno, ya que a veces nuestro cuerpo, por ejemplo, desarrolla tumores y nuestro sistema inmune también nos va a defender contra esto. Lo primero que tenemos que pensar es dónde se producen las moléculas y las células que nos van a defender. Debemos recordar, en base también a lo que aprendimos en histología, qué células de las que ustedes ya conocen tienen funciones de atacar a estos microorganismos o a estos agentes agresores. Ubíquense en su piel, ubíquense en su tracto respiratorio, en su tracto digestivo, en su tracto urinario, en su tracto genital y pregúntense, ¿qué hay ahí que me pueda defender? ¿Y cómo puedo yo detectar a través de pruebas de laboratorio la activación de estos mecanismos de defensa? Esto lo vamos a discutir más y abordaremos a detalle durante nuestro primer encuentro presencial. Los órganos linfoides son los sitios donde se producen las células que van a defender a nuestro cuerpo y son aquellos sitios donde se va a dar el encuentro entre estos agentes extraños y estas células de la defensa. Los órganos linfoides se clasifican según su función en órganos linfoides primarios. Aquí tenemos el timo y la médula ósea, órganos linfoides secundarios, donde por ejemplo se encuentran las amígdalas, el vaso, los ganglios linfáticos y órganos linfoides terciarios, que son unas agregaciones organizadas localizadas en sitios ectópicos y se producen bajo ciertas condiciones específicas. Lo primero son los órganos primarios. Los órganos primarios son estos sitios donde se da la producción, proliferación y maduración de las células de la defensa, sin la presencia del estímulo antigénico. ¿A qué nos referimos? Para esto vamos a recordar lo que van a aprender en el glosario de terminología de inmunología. ¿A qué llamamos nosotros un antígeno? Un antígeno es toda aquella molécula extraña que es capaz de ser reconocida por el sistema inmune. Estos antígenos vamos a ver que son los que en algunas ocasiones van a lograr activar a las células del sistema inmune. Pues en los órganos linfoides primarios yo no requiero la presencia de este antígeno para que se produzcan las células de la defensa. Aquí siempre se van a estar produciendo las células de la defensa. Mientras que en los órganos linfoides secundarios es diferente. Los órganos linfoides secundarios son aquellos donde ocurre la proliferación de las células de la defensa después del estímulo antigénico. Es decir, los órganos linfoides secundarios requieren la presencia de esta molécula extraña, de este antígeno, para que se dé la proliferación, maduración completa y diferenciación de las células de la defensa. Comencemos entrando a detalle con los órganos linfoides primarios. El primer órgano linfoide que vamos a hablar primario es la médula ósea. La médula ósea se encuentra distribuida de forma dispersa en el interior de los huesos. Esta médula ósea alberga a lo que nosotros llamamos como la célula madre hematopoyética o célula pluripotencial o célula troncal, que es la que va a dar origen
a las diferentes células sanguíneas. Van a ver a más detalle en el segundo encuentro lo que es la ontogenia o producción de las células del sistema inmune y van a aprender que la célula pluripotencial da origen al progenitor mieloide y al progenitor linfoide. El progenitor linfoide va a originar a los linfocitos, que son los linfocitos T, B y las células natural killer, y el progenitor mieloide va a originar a los megacariocitos, que dan origen a las plaquetas, van a originar a los eritrocitos, a los monocitos, que luego originan a los macrófagos, a los mastocitos y luego a los granulocitos polimorfonucleares, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Esta médula ósea, cabe mencionar que aquí se producen, como pueden ver, tanto el linfocito B como el linfocito T, pero solo el linfocito B madura de forma completa en la médula ósea. Los linfocitos T no terminan su proceso de maduración en la médula ósea. Si bien se producen aquí, tienen que viajar al timo para poder completar su proceso de maduración. El timo es una estructura formada por dos lóbulos. Estos lóbulos tienen lo que es una corteza y una médula, y esta estructura la pueden ver localizada en el mediastino anterior en su parte inferior. El timo se encarga de educar a los linfocitos T. ¿A qué se refiere educar a los linfocitos T? Para que las células nos defiendan, yo le tengo que enseñar qué es lo propio y qué es lo ajeno, para que ellas no ataquen lo propio. Porque ¿qué ocurriría si las células de la defensa de ustedes los comienza a atacar? Entonces les daría una enfermedad autoinmune, como las pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Por eso el timo es una estructura muy importante, porque él ejerce dos funciones que van a ver a más detalle en el proceso de ontogenia, que son la selección positiva y la selección negativa, a través de la cual, para explicárselos, lo que hacen es examinar los receptores del linfocito T para seleccionar aquellos que pueden identificar moléculas extrañas y destruir aquellos que identifiquen moléculas propias y así evitar enfermedades autoinmunes. Así que el timo tiene una función importante. ¿Por qué a los linfocitos B reciben esa letra B? Es por bone marrow, es decir, que ellos terminan su proceso de maduración en la médula ósea, y ese es el término que tienen en inglés y por eso le llaman linfocitos B. Mientras que los linfocitos T se llaman T porque terminan su proceso de maduración en el timo. Entonces, para repasar, recordemos que en los órganos linfoides primarios es donde ocurre la proliferación, maduración y diferenciación de las células del sistema inmune sin estímulo antigénico. Los órganos linfoides secundarios, como les había mencionado, aquí teníamos de ejemplo los ganglios linfáticos, el vaso y lo que es el tejido linfático asociado a las mucosas. Estos órganos se encargan de proliferar a las células del sistema inmune, pero después del estímulo antigénico. Los órganos linfoides secundarios les facilitan el trabajo a los linfocitos, porque aquí es donde abundan unas células que se llaman células presentadoras de antígeno. El nombre lo dice, estas células presentan el antígeno a los linfocitos para que estos puedan diferenciarse y proliferar, y proveen el ambiente adecuado para la expansión de estos linfocitos. El tejido linfático asociado a las mucosas, en dependencia de dónde se localice, recibe diferentes nombres. Por ejemplo, el que está localizado en la nasofaringe se le conoce como NALT o anillo de Waldeyer. El que está localizado en el intestino se le conoce como GALT o placas de Peyer. El que está localizado en el tracto respiratorio, en los bronquios, se le conoce como BALT. Y el que está presente en la piel se le conoce como SALT. Todos estos por sus iniciales en inglés. De todos estos órganos linfoides secundarios, el más importante son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos es el órgano linfoide secundario más especializado para el encuentro entre los linfocitos y el antígeno. Si pueden observar, es una estructura que está encapsulada y tiene forma de frijol. Esta
da el microambiente para que se dé el encuentro entre el antígeno y los linfocitos. Algo que lo diferencia de los otros órganos linfoides secundarios es esta cápsula, ese hecho que está encapsulada, porque van a ver más adelante que los otros órganos linfoides secundarios no tienen esta característica. El ganglio linfático está estructurado en diferentes partes. Tenemos la parte más externa, que es su cápsula, que la pueden ver aquí. Luego tenemos la corteza, que también se le conoce como zona de célula B o zona B. Esta está perforada, como pueden ver, por los vasos linfáticos aferentes. Entonces aquí es donde entraría el antígeno o la célula presentadora de antígeno, que va a perforar la cápsula para llegar a la corteza. En la corteza vamos a ver que se encuentran los folículos y aquí se encuentran las células B. Más adelante en la respuesta humoral van a darse cuenta que aquí se forman los folículos linfoides secundarios o centros germinales. Luego tenemos la paracorteza. La paracorteza se le conoce como zona de células T. Aquí se encuentran los linfocitos T y las células dendríticas. Luego viene la médula. La médula está dividida en los cordones medulares y los senos medulares. Aquí van a encontrarse las células plasmáticas secretoras de anticuerpos y va a ser el sitio de egreso para los vasos linfáticos eferentes. Van a ver que esta es una estructura clave y central para la respuesta adquirida. Más adelante vamos a ver que la respuesta inmune se divide en dos grandes ramas, inmunidad innata e inmunidad adquirida, y luego la inmunidad adquirida se va a subdividir en inmunidad humoral e inmunidad celular. La respuesta inmune innata vamos a aprender más adelante que son esos factores constitutivos y esas barreras que están presentes en nuestro cuerpo desde que nacemos y que no requieren en muchas ocasiones la presencia del antígeno para activarse, mientras que la respuesta adquirida es aquella que se desarrolla cuando ocurre el contacto con el antígeno. Entonces van a ver que para la respuesta adquirida los ganglios linfáticos son claves, ya porque la respuesta adquirida está mediada por los linfocitos B y los linfocitos T. Otro órgano linfoide secundario muy importante es el vaso. El vaso en su estructura vamos a observar que tiene una pulpa roja, que es esta que ven aquí en color rojo, o aquí que la ven mejor, pulpa roja, y una pulpa blanca. Entre ambos se encuentra la zona marginal que delimita esta pulpa roja con esta pulpa blanca, que la pueden ver aquí también, la zona marginal. Esta zona marginal que está viendo la pulpa roja y la pulpa blanca delimita las funciones del vaso. La pulpa blanca cumple con las funciones inmunológicas del vaso. ¿Qué es lo que hace esta pulpa blanca? Filtra la sangre. ¿Se ven? Aquí viene la arteria esplénica y aquí vienen, por esos vasos sanguíneos van a venir, por ejemplo, si el paciente tiene una infección sistémica como una sepsis, pueden venir bacterias en esos vasos sanguíneos que están causando esta infección y entonces la pulpa blanca va a filtrar esta sangre con el objetivo de poder captar esos microorganismos y antígenos que se escaparon de la red linfática, es decir, de los ganglios linfáticos. Aquí vamos a ver que van a haber linfocitos, macrófagos, células dendríticas que van a estar participando en la formación de folículos. Aquí ven los folículos, aquí el linfocito B y en la parte amarilla aquí vemos que es la zona de las células T. Entonces se va a estar dando el proceso de formación de centros germinales para que se produzcan células plasmáticas. Y en la pulpa roja se encuentran las funciones hematológicas. Estas funciones hematológicas consisten en almacenar plaquetas y eritrocitos y también en destruir aquellos eritrocitos que han cumplido su ciclo de vida, es decir, que ya tienen 120 días de vida y deben ser destruidos. ¿En qué parte específicamente se hacen estos que ven aquí? En los senos venosos, que es donde ocurre la destrucción de los eritrocitos viejos y defectuosos, que luego son removidos por los macrófagos. ¿Cómo yo puedo detectar que una infección ha producido que se activen estos órganos linfoides secundarios? Ejemplos fáciles para verlo. Un ejemplo es cuando uno
sufre una infección y entonces uno siente que sus ganglios linfáticos se agrandaron, es decir, que uno comienza a tener adenopatías. Tal vez ustedes alguna vez han sufrido una infección en la garganta, una amigdalitis, y se han sentido que les aparecen unas pelotitas como rosarios en su cuello, y eso es que los ganglios linfáticos se han inflamado, hay una adenopatía. ¿Qué me está indicando esto? Que la bacteria, el virus o el microorganismo que les está causando la infección ha viajado por la vía linfática hacia los ganglios linfáticos y ahí han activado la respuesta inmune, generando que se dé expansión de los linfocitos que viven ahí y por eso el ganglio linfático se agrande. Pero imaginémonos que tienen una infección en la sangre grave. ¿Qué ocurre? Esta va a ser filtrada, esta sangre infectada por el vaso. ¿Y qué va a tener el paciente? Vean, una esplenomegalia. No es la única causa de esplenomegalia, las infecciones, pero esta es una de las causas que debemos explorar cuando un paciente tiene esplenomegalia. Por ejemplo, aquí en Nicaragua hay una enfermedad que es causada por un parásito llamado Leishmania, que los niños cuando se infectan el vaso de ellos se agranda y les da esplenomegalia como una respuesta inmune frente a esta infección. Los otros órganos linfoides que les había mencionado son estos que se encuentran como un tejido difuso, que es el tejido linfático asociado a las mucosas, que les había mencionado, que depende de dónde estén localizados, van a recibir un nombre. Por ejemplo, aquí tenemos el TNALT o tejido linfático asociado a la nasofaringe, también llamado anillo de Waldeyer, el cual consiste en un tejido linfoide que está localizado en la nasofaringe y el paladar blando formado por las amígdalas faringeas, las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales. Y aquí tenemos otro ejemplo, cuando se activa la respuesta inmune en este tejido, un ejemplo, miremos que un compañero ande una faringoamigdalitis por estreptococo, tose y yo adquiero la infección por la bacteria, entra la bacteria y ¿qué hace mi sistema inmune? Se activa y hace que cuando comience la presentación de los antígenos de esta bacteria, comiencen a proliferar los linfocitos de este anillo de Waldeyer y eso hace que vean, se agranden las amígdalas, por eso amigdalitis, itis, porque hay inflamación, hay agrandamiento de estas amígdalas. Otro ejemplo del MALT es el GALT, el tejido linfático del tracto gastrointestinal, el cual se puede, o del intestino, ¿verdad? El cual se puede encontrar en dos formas, como un infiltrado linfocitario difuso o en forma de agregados como los que ven aquí, que reciben el nombre de las placas de Peyer, que estos se encuentran debajo de la mucosa. Aquí ven lo que es el epitelio de la mucosa gastrointestinal y aquí vamos a recordar unas células que debieron estudiar en histología, las células M, que ellas lo que hacen es captar las bacterias que están causando infección, una bacteria que llega al tracto gastrointestinal y esta bacteria ellos la van a tragar y luego la van a llevar, vean, hacia estas placas de Peyer para activar aquí a los linfocitos y que se dé la formación de centros germinales, que se dé proliferación de linfocitos B y estos comiencen a secretar anticuerpos para neutralizar y destruir a este microorganismo invasor. También este tejido linfático asociado a las mucosas se encuentra en la mucosa o tracto respiratorio. Aquí reciben el nombre de BALT o tejido linfático asociado a los bronquios. Y podemos ver que tiene una estructura similar al GALT, es decir, a las placas de Peyer, donde vemos un tejido linfoide que está en forma de cúmulos y se da la formación igual de los centros germinales. Y esto pues nos ayudaría en la defensa de cualquier microorganismo que entre por la vía respiratoria, como el virus del COVID o una bacteria como los que causan la neumonía, el estreptococo, entre otros. Y por último tenemos los órganos linfoides terciarios. Estos consisten en unas formaciones linfoides ectópicas que van a aparecer en lugares donde hay procesos inflamatorios crónicos o infecciosos crónicos o lugares donde hay afecciones autoinmunes. Esto más que todo se debe a un estímulo inflamatorio.
Vamos a ver que ellos tienen una morfología similar a la de un ganglio linfático. Si pueden ver, van a tener células dendríticas, van a tener la zona de células B, van a tener la zona de células T, se van a producir células plasmáticas, pero no van a estar encapsulados. Estas agregaciones pueden aparecer, como les mencioné, en procesos autoinmunitarios donde ocurre inflamación crónica o infecciones crónicas. Un ejemplo clásico es la artritis reumatoidea. Esto van a verlo en la clase de autoinmunidad. Esta es una enfermedad autoinmune donde estos pacientes producen una sustancia llamada factor reumatoideo que afecta principalmente sus articulaciones. Entonces ocurre un proceso inflamatorio crónico en sus articulaciones. Y en esas articulaciones se van a formar estos microambientes ectópicos de tejido linfoide. El otro componente importante del sistema inmune son las células que participan en este. Vamos a ver que estas células las podemos clasificar en células de la respuesta inflamatoria y los linfocitos. Las células de la respuesta inflamatoria derivan de la línea mieloide. Aquí tenemos a los polimorfonucleares, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, los mastocitos, que estos cuatro son los granulocitos. También encontramos a las células del sistema fagocítico mononuclear, que son los monocitos y macrófagos, y las células dendríticas. Y luego los linfocitos, donde están los linfocitos B, los linfocitos T y las células natural killer. Comencemos con las células de la respuesta inflamatoria, centrándonos en los granulocitos. Y aquí vamos a comenzar con los tres polimorfonucleares, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. El neutrófilo, esta es una de las células fagocíticas profesionales. Ellos realizan un proceso llamado fagocitosis. Fago significa comer y eso se traduce como célula comiendo. Van a aprender que la fagocitosis es un mecanismo a través del cual las células del sistema inmune, por decirlo así, engullen o se tragan a un microorganismo, lo meten en su interior y ahí van a buscar cómo destruirlo, produciendo radicales de oxígeno, secretando diferentes enzimas de su gránulo para poder crear un ambiente que sea tóxico para el microorganismo y así destruirlo. Este fagocito es muy importante en el proceso inflamatorio. Vamos a ver que los neutrófilos son las primeras células que llegan al sitio de la inflamación y vamos a ver que son los granulocitos más abundantes. El 50 al 70% de los leucocitos presentes en la sangre corresponden a los neutrófilos. Los neutrófilos, cuando ocurre una infección o una inflamación, ellos van a aumentar en cantidad porque la médula ósea va a comenzarlos a producir en mayor cantidad y van a migrar al sitio donde está la inflamación o la infección. Y entonces yo voy a ver en mi biometría hemática completa que hay leucocitosis, es decir, aumento de los glóbulos blancos con neutrofilia. Eso dice predominio de los neutrófilos. Cuando los neutrófilos se tragan y se comen una bacteria, ellos prácticamente se suicidan. Ellos se comen a la bacteria y mueren durante este proceso. Y cuando ellos mueren, se forman la pus. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes han tenido alguna infección y ustedes han visto que en el sitio de la infección comienzan a ver ese líquido amarillo, adivinen, esos son los neutrófilos muertos que llegaron a luchar a ese sitio donde ustedes sufrieron esa infección. Vamos a ver que todas estas células en su superficie tienen diferentes receptores con diferentes funciones. La mayoría de estas tienen funciones para adherirse a los vasos sanguíneos, como las integrinas, las selectinas. Van a aprender que muchos también tienen receptores para reconocer a estos microorganismos extraños y así saber que van a comerse. Por ejemplo, los receptores tipo TOL son unos receptores que permiten reconocer patrones de moléculas presentes en la superficie de los microorganismos para decir, ve, esto es extraño, me lo voy a comer. Van a ver que también tienen receptores para el complemento, un sistema que vamos a estudiar en la respuesta inmune innata, entre otros. Miremos ahora el eosinófilo, el basófilo y el mastocito. Estos tres me gustan porque tienen funciones muy similares. Vamos a ver que el eosinófilo, el basófilo y el mastocito son células clave en las respuestas alérgicas.
Eso se les llaman a esas respuestas alérgicas hipersensibilidad. ¿Por qué? Hiper es exagerado, mucho, sensibilidad. Les está diciendo que su sistema inmune está hipersensible, ha respondido de forma exagerada contra un microorganismo o contra un agente agresor. Y esto le pasa a los pacientes que tienen alergia. Tal vez algunos de ustedes tienen alergia. Un ejemplo, tal vez ustedes van a un lugar donde hay muchas plantas y estas plantas producen polen y a ustedes no les hace nada, pero al paciente alérgico sí, ese polen le va a hacer que le pique la nariz, va a hacer que le cueste respirar y eso es porque su sistema inmune respondió de forma exagerada al polen. Adivinen qué células son las que ayudan o participan en este proceso: los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. O imagínense que ustedes comen en la calle una comida que esté contaminada por un parásito. Estas mismas tres células, el eosinófilo, el basófilo y el mastocito, son las células principales en la lucha contra los parásitos grandes. Esos parásitos grandes nosotros les llamamos helmintos, o sea, son parásitos como el ascaris, que aquí la gente le dice lombriz de tierra, entre otros. Cada uno de ellos, vean que tienen receptores similares como las moléculas de adhesión. Vamos a ver que también tienen receptores para anticuerpos, que los vamos a estudiar más adelante. Y quiero que vean que todos tienen gránulo en su interior. Quiero destacar que solo el neutrófilo y el eosinófilo de estos cuatro hacen fagocitosis. El basófilo y el mastocito no realizan fagocitosis. Las otras células de la respuesta inflamatoria que son claves son los monocitos y los macrófagos. Los monocitos, ellos derivan del progenitor mieloide y cuando viajan en sangre los llamamos monocitos patrulleros. Andan ahí como un policía patrullando. Cuando ellos llegan a los tejidos, nosotros los llamamos ya monocito inflamatorio. Y en el tejido, el monocito se transforma en el macrófago. Me escuchen, macro grande, fago comer. Quiere decir que también este es un fagocito profesional. Los neutrófilos y los macrófagos son los principales fagocitos profesionales. Vamos a ver que el macrófago sí hace algo diferente que el neutrófilo. El macrófago, además de comer y hacer fagocitosis, también puede actuar como célula presentadora de antígeno. ¿A qué me refiero? Una célula presentadora de antígeno es aquella que se come al microorganismo, le arranca un tuquito y ese tuquito lo manda a su superficie con un receptor para presentarlo y decirle a las células que son mejores: oye, mira, aquí hay algo, entró algo extraño, ayúdame a que juntos lo destruyamos. Entonces el macrófago tiene esa propiedad que no tiene el neutrófilo. Otra propiedad es que participa tanto en la respuesta inmune innata y adquirida. Van a aprender más adelante que en la respuesta inmune innata hace fagocitosis y participa en la inflamación, pero vamos a aprender que son células especializadas. A diferencia de los neutrófilos, cuando ellos comen no se mueren. Tienen la capacidad de que si se comen a una bacteria, otra vez restaurar su artillería, es decir, volver a llenar sus gránulos de enzima y entonces proceder a comerse nuevos microorganismos o nuevos agentes agresores. Y tienen la capacidad, por decirlo así, que le pongamos esteroides y ellos se pongan así musculosos, aumenten de tamaño y convertirse en unas células gigantes multinucleadas que son como que yo lo transforme en un megadestructor. Entonces esa capacidad de aprender y mejorar para destruir microorganismos lo puede hacer el macrófago, pero no el neutrófilo. Y luego, la última célula de la respuesta inflamatoria son las células dendríticas. Esta también cumple algo que hace el macrófago. Puede actuar como célula presentadora de antígeno. Yo les digo siempre, estas son las únicas chismosas que a mí me caen bien. Como les mencioné, las células presentadoras de antígeno, vean lo que hacen. Agarran un tuco del microorganismo y lo presentan a una célula más especializada, en este caso a los linfocitos T. Y es como que le digan: oye, mira, entró esto extraño a nuestro cuerpo, ayúdame a que lo destruyamos. Y lo que hace es activar una respuesta adquirida que es mucho más potente. Y vamos a aprender más adelante que eso, presentación de antígeno, lo hace a través de una molécula llamada antígeno leucocitario humano.
ven este receptor de aquí, ese es el HLA o antígeno leucocitario humano, y aquí ella deposita al antígeno, es decir, la molécula extraña, para irla a presentar e ir a poner queja. ¿A dónde? Vean a dónde van las células presentadoras de antígeno a poner queja. A los ganglios linfáticos. ¿Por qué los ganglios linfáticos? Porque son los órganos más especializados para el encuentro entre el antígeno y lo que son los linfocitos. Y aquí vemos entonces cómo estas células están todas juntas luchando contra este agente agresor. Y todas a veces buscan activar, vean, a una célula que es mejor guerrera, a los linfocitos. Vamos a ver que estos linfocitos se clasifican principalmente en linfocitos B, T y natural killer. Los linfocitos B, vamos a ver que se reconocen porque en su superficie, para reconocer al antígeno, tienen un receptor llamado PCR. Entonces regresemos, vean que la célula dendrítica o célula presentadora de antígeno le está presentando el antígeno al linfocito. Pero ¿cómo él lo reconoce a este antígeno? ¿Cómo dice, aquí hay algo extraño? Entonces él tiene que tener un receptor para reconocerlo. Y el nombre del receptor depende de la célula. Si es el receptor de la célula B, se llama BCR. Si es el receptor de linfocitos T, se llama TCR. Vamos a ver más adelante cómo es que está constituido el SBCR. Y lo otro importante es que vean que los linfocitos B también tienen HLA2 y pueden actuar como célula presentadora de antígeno. Así que se les tiene que grabar que solo existen 3 células presentadoras de antígenos profesionales: los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. O sea, los únicos 3 chismosos que me caen bien. Los linfocitos T, estos van a participar en diferentes funciones, en dependencia del tipo de linfocito T. El linfocito T, ambos tienen sus receptores, que es el receptor de la célula T o TCR, y vamos a ver que se clasifican en 2 grandes grupos: linfocito T helper o ayudador o cooperador y linfocito T citotóxico. El linfocito T helper o ayudador, ellos lo que realizan es más que todo, como el nombre lo dice, ayudan a la respuesta adquirida para activar alguna de sus ramas, en dependencia del subtipo que se produzca. Entonces vamos a aprender que ellos secretan citocina para poder ya sea activar la respuesta humoral o la respuesta celular. Mientras que los linfocitos citotóxicos, ellos participan en la respuesta celular. Ellos tienen gránulos ricos en perforinas que le hacen hueco al microorganismo agresor y granzimas que activan lo que es la muerte celular programada para destruir este agente agresor, y esto se le llama mecanismo de citotoxicidad celular directa específica. Vamos a ver que para poderlos diferenciar, ellos tienen algo que se llama CD o clúster de diferenciación, que sirve como un marcador de diferenciación de la célula, que para el caso del linfocito T ayudador es el CD4. Así que nosotros podemos decir linfocito T helper o linfocito T CD4 positivo. Y para el caso del linfocito T citotóxico es el CD8 y lo podemos llamar linfocito T citotóxico o linfocito T CD8 positivo. Y vamos a aprender más adelante que el linfocito T CD4, su CD4 reconoce a lo que es el HLA2, y vamos a aprender más adelante que el linfocito T CD8, el CD8 reconoce al HLA1. Se me había olvidado decirles que en el caso de los linfocitos B, estos participan en la respuesta humoral y su mecanismo de acción es producir anticuerpos, que más adelante vamos a aprender para qué sirven. Algo importante que sepan es que los linfocitos T se dividen los ayudadores en base al tipo de microorganismo que entra, entonces se va a activar un subtipo. Y los más importantes que vamos a estudiar a lo largo del componente curricular son los linfocitos T reguladores, que el nombre lo dice, regulan la respuesta inmune; el linfocito T ayudador tipo 2, que vamos a ver que el tipo 2 más que todo va a ayudar con la respuesta humoral; el linfocito TH1, que va a ayudar con la respuesta celular; y el linfocito T folicular, que va a ayudar también con la respuesta humoral. Y ahí van a ver más adelante que nos vamos a centrar en el TH1, en el TH2 y el folicular. TH1 vamos a aprender que ayuda en la respuesta celular, el TH2 en la respuesta humoral y el T folicular en la respuesta humoral. ¿Por qué se activan respuestas diferentes? Cuando estudiemos más adelante los mecanismos efectores, vamos a aprender que en dependencia del microorganismo que entra, entonces el sistema inmune va a activar una rama específica.
porque para destruir algo que es extracelular o algo que es intracelular requerimos mecanismos diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos a las células natural killer o asesinas naturales. Estas células tienen ciertas particularidades. Si ustedes vieron, tanto los linfocitos B como los linfocitos T tienen un receptor BCR para los B, TCR para los T, que les ayuda a reconocer al antígeno. Las natural killer no tienen un receptor específico para reconocer el antígeno. Más adelante vamos a aprender que ellas utilizan otros mecanismos para saber si una célula se infectó o no. Y más adelante vamos a ver qué función tienen el KIR, que es el receptor inhibitorio, y el CAR, que es el receptor activador. Estas células natural killer tienen un papel importante contra la lucha en el cáncer, la lucha en las infecciones virales, contra parásitos y en el rechazo de los trasplantes. Estas células participan tanto en la inmunidad innata a través de la citotoxicidad celular directa inespecífica y en la respuesta adquirida vamos a aprender que ellos participan en lo que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí vemos, por ejemplo, los patrones de un curso de una infección vírica. Y vamos a aprender más adelante que cuando hay una infección por virus, se producen grandes cantidades de interferón y que la primera línea de defensa contra una infección vírica son las células natural killer. Esto es el primer encuentro. Les recomiendo ver el video las veces que sea necesario para que puedan afianzar este contenido. Recuerden realizar las actividades de la primera semana, que consiste en que cada uno de ustedes contribuya con definir un término que utilizamos mucho en inmunología. Pueden ver la lista en el glosario y en que realicen su línea de tiempo del desarrollo histórico de la inmunología. Les deseo éxito. Cualquier duda pueden utilizar el foro disponible en la plataforma o la mensajería privada. Gracias por su atención.